En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa Viva y Eficaz. Hace unos días atrás nos hemos propuesto hablar de las porciones de la Biblia que son sumamente importantes porque resumen las doctrinas y los actos redentores de Dios a favor de la raza humana. Hemos estado hablando del plan de la salvación en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde Dios nos revela el plan de salvación desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Y ahora estamos estudiando el capítulo 53 de Isaías, que es un capítulo sumamente famoso y es el capítulo donde se predica y se enseña mucho a través de toda la historia de la iglesia, porque este capítulo nos habla de los sufrimientos de Jesucristo y se describe a Jesús como el siervo sufriente, porque el énfasis está en cómo el Señor sufrió, no solo físicamente, mentalmente, emocionalmente, cómo Él fue menospreciado y fue desechado por los hombres, es principalmente por su pueblo Israel. Como dice en el prólogo de San Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, los que le recibieron, el Señor les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos terminado ya prácticamente el capítulo 53, amado hermano y hermana. Pero en este capítulo 53 de Isaías, se habla de que en el verso 10, que Dios sujetó a nuestro Señor al padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Aquí se menciona la palabra expiación. Y en todo el capítulo se habla del precio que Jesucristo pagó al Padre para poder liberarnos. Porque la Biblia describe que Jesús vino a un mundo ya condenado. Vino a nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, que no teníamos esperanza alguna, que andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, y que necesitábamos urgentemente que alguien nos salvara, que alguien viniera a liberarnos de la esclavitud del pecado y de las consecuencias de nuestros pecados. Jesús vino a un mundo también que estaba bajo la potestad y autoridad de Satanás, porque el diablo había triunfado sobre Adán. Adán había decidido pecar y pecó. Y engañó también el diablo a su esposa Eva. Y a causa de este triunfo que el diablo había tenido sobre la cabeza federal de la creación, que es Adán, Adán y toda la descendencia de él quedaron bajo la autoridad del maligno.
Por eso la Biblia declara que que toda la humanidad está bajo el maligno, excepto los que hemos sido liberados por Cristo, excepto los que hemos creído en el Señor y que hemos sido objeto de su expiación y de su redención. Cuando Jesucristo salvó al apóstol Pablo, cuando se le apareció en el camino hacia Damasco, entonces el Señor le dice a Pablo que se levante y que Él se le ha aparecido para que de ahora en adelante el apóstol Pablo predique el Evangelio, para que la gente reciba redención de sus pecados, para que la gente sea salva y para que la gente pase de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Esa es la obra liberadora de Cristo. No solamente Jesús nos libera de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna en un lugar separado de Dios que se le llama el lago que arde con azufre. Ahí serán lanzados los que no han creído en Cristo y ahí estarán eternamente y para siempre, separados de su Creador. Sino que también el Señor nos libera de la potestad de Satanás, porque el diablo, aunque no tenemos suficiente información, él tiene autoridad y potestad sobre aquellas personas que todavía no han sido redimidas, que todavía no han creído en Cristo. Porque cuando uno cree en Cristo, pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías en el capítulo 53 nos habla del resultado de la expiación de Cristo. Entonces es necesario explicar un poco estas palabras, expiación y también redención. En el versículo 10 de Isaías 53 dice que con todo esto Jehová el Padre quiso quebrantar a su Hijo Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Este padecimiento tenía su razón de ser, porque la paga del pecado es muerte y Cristo tenía que sufrir la muerte que merecíamos nosotros. Y se dice aquí que el Señor ha puesto su vida en expiación por el pecado. En el Antiguo Testamento, los pecadores israelitas venían al tabernáculo y ofrecían sacrificios de animales por sus pecados. Y el sacerdote hacía expiación por los pecados de los miembros del pueblo de Israel. El pecador llevaba un cordero y ponía las manos, el cordero era amarrado de las 4 patas y colocado en el altar de sacrificio. Y el pecador que ofrecía ese animal para expiar sus pecados, ponía las manos sobre el animal y en voz alta, en presencia del sacerdote,
confesaba sus pecados, pero con las manos puestas sobre el cordero o sobre el animal. Ese acto de fe, de obediencia al rito, simbolizaba que el pecado confesado por el pecador era transferido, era colocado sobre ese animal. Luego de confesar su pecado, el pecador retiraba sus manos, y como ya el pecado del pecador ritualmente, ceremonialmente y simbólicamente habían sido transferidos o remitidos al animal, el sacerdote tomaba un cuchillo y de un solo golpe degollaba al animal. Luego ponía la sangre de ese animal en el lóbulo de la oreja derecha del pecador y ponía también la sangre en el dedo gordo del pie derecho del pecador. Así, simbólicamente, ese pecador quedaba cubierto con la sangre de ese animal. Pero la sangre de los toros, de los machos cabríos, la sangre de los corderos, no podía quitar el pecado. Solo era simbólico aquello. Pero esos actos de sacrificio para expiar los pecados en el Antiguo Testamento señalaban a un cordero que la Biblia le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalaban hacia la persona de Jesucristo, hacia la segunda persona de la Trinidad que tomó forma humana, que se humanó, que vino al mundo. Entonces estaba señalando a Cristo y al sacrificio de Cristo. Los pecados de los pecadores que participaban de los ritos de la expiación en el Antiguo Testamento solo eran cubiertos temporalmente hasta que viniese el sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo, porque solo el sacrificio de Cristo es capaz, eficaz para quitar el pecado del mundo. Por eso Juan, cuando apareció Cristo para bautizarse en el Jordán, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todos aquellos que participaron de los ritos del Antiguo Testamento y aquellos que también participaron del Cordero Pascual cuando salieron de la esclavitud de Egipto, todo esto señalaba hacia el futuro, la venida de Jesús, la encarnación de Jesús, de cómo Cristo se hizo hombre para que en su cuerpo de hombre fuese colocado el castigo de nuestros pecados, fuese colocado los pecados nuestros y Él expiase nuestros pecados muriendo por nosotros en una cruz. Y en el versículo 10 de Isaías 53 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el Señor verá linaje, resucitará y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La expiación hecha por Cristo es perfecta,
los machos cabríos, los toros y los animales que fueron sacrificados para que los pecadores del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, no muriesen, fueron cubiertos. Esa es la palabra que se usa para usar la palabra expiación. Cubiertos. Pero esa sangre de esos animales no era efectiva para limpiar de pecado o para hacer desaparecer los pecados. Solo es que se suspendía el castigo de ese pecador por cierto tiempo hasta que viniese Jesucristo y ofreciese su vida en la cruz para expiar los pecados de todos los israelitas que habían creído en los ritos de expiación del Antiguo Testamento y para expiar los pecados de todos los creyentes, de las personas que iban a creer en Cristo en el futuro. Así que la expiación de Cristo mira hacia el pasado y mira hacia el futuro. Y el Señor así quita todos nuestros pecados. Y la palabra redención es una palabra que significa liberación. Cristo viene a liberarnos de las consecuencias de nuestros pecados pagando un precio. No oro ni plata, sino dando su vida por nosotros, derramando su sangre en una cruz. El Señor pagó a nuestro Padre Celestial el precio de nuestra liberación, muriendo por nosotros en la cruz. Ahora somos libres, somos redimidos, comprados con precio de sangre en la cruz. Ahora pertenecemos a Cristo, le servimos a Él y tenemos vida eterna y vivimos una vida triunfante. Y al final de nuestra vida, cuando se consuma por completo el plan de salvación, cuando el Señor nos resucite, seremos perfectos. Estaremos con el Señor para siempre. Esto es lo que enseña Isaías 53. Mañana vamos a comenzar otro capítulo, otra porción bíblica sumamente importante. Mientras tanto, amemos al Señor, sirvámosle a Él, vivamos para Él, seamos santos y amémonos los unos a los otros. Dios les bendiga y Dios les guarde, amados hermanos y hermanas. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.